Bienvenidos a nivel 1. Aquí abordaremos distintos temas de interés social. Advertencia: los temas aquí expuestos deben tratarse como especulación. El contenido no es apto para gente tipo cristal. Recuerda que todos tenemos un poco de verdad, pero asimismo nadie tiene la verdad absoluta. Gracias por escucharnos. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast nivel 1. Como siempre, les agradecemos que nos brinden parte de su tiempo para escucharnos, que se suscriban, nos regalen un like, comenten, compartan y si les gusta este tipo de contenido, y gracias por ser parte de este proyecto. Como siempre, me acompaña mi buen amigo Neox. Yo soy Malboro y hoy tenemos un tema de índole religioso, más específicamente en la parte de ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede tomar? En resumen, sería de estatuas o figuras religiosas que derraman lágrimas, ya sea de agua o de cierto líquido rojo. Estimadísimo Neox, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te parece el tema? ¿Crees que sea cierto? ¿Mentira? No sé, una forma de atraer más adeptos, ¿o qué piensas? Bueno, antes que nada, pues saludos a todos los que nos estén escuchando, sea la hora que nos estén sintonizando. Y pues sí, como ya bien lo dice Malboro, pues el tema de hoy serían las estatuas que se mueven o lloran, ¿no? Es un tema bastante intrigante, puesto que hay tres posturas, en la cual, pues viéndolo del lado paranormal, hay gente que se asusta con este tipo de material, ¿no? Porque hay material en la web donde se puede encontrar no sé, tal Virgen de España está llorando, o algún Cristo porque se ha dado el caso, de hecho hay algunas leyendas ahí medio de índole religioso, se podría decir, donde citan supuestamente a el Cristo de la cruz que se baja, o que mueve una mano, o que mueve la cabeza. Entonces es muy interesante el saber a qué se podrá deber, ¿no? Como les manejé desde el principio, hay tres posturas, desde el lado de la ciencia, desde el lado paranormal, y pues también está el lado, ¿no?, de lo que viene siendo el dogma, donde pues lo manifiestan como si fuera un milagro, ¿no? Y es pues desde mantenerse a reserva, y ahí vamos a estar viendo varios clips donde podríamos sacar una conclusión en cuanto a ello. ¿Cómo ves? A mi parecer, a mi opinión, también como dicen, no hay varias posturas, pero lo que estaba checando, y eso no digo que sea 100% real, pero puede ser una posibilidad, está la parte de que se dice que estas figuras, estatuas religiosas o representaciones de lo que alguna vez fueron posiblemente las figuras de Jesucristo, de su supuesta madre, entre otros, se dice que estos están hechos con partes humanas. Bueno, no al 100%, no puedo garantizarlo, pero hay documentos, hay pequeños archivos, puede que sean reales o no, que se dice que hay personas que donan su cuerpo para diferentes cosas, ¿no? La muy conocida es para la ciencia, pero hay gente que dona parte de su cuerpo o sus restos para hacer este tipo de figuras. Si nos vamos por la parte paranormal, se dice que los restos humanos albergan o guardan cierto tipo de energía. Este tipo de energía, si la pasan a este tipo de estatuas, se puede decir, se puede argumentar, es por ese motivo que llegan a cobrar vida, entre comillas, ¿no? Se puede decir de esa manera. Esa es una posible respuesta, no es el 100%. Otra posible teoría puede ser que pueden estas estatuas o no, dependiendo del material de que se hayan realizado. Esto va a depender con el clima, la temperatura, como ya hemos visto en otros temas anteriores, puede o no, por eso es que se muevan, o simplemente por la tecnología que hoy en día se da. Posiblemente la gente manipula este tipo de estatuas, ¿no?, con el fin de ya sea atraer más adeptos o, como bien lo mencionas, ¿no?, tratarles de infundirle un cierto tipo de miedo, ¿no? No sé qué otro punto de vista tengas. Sí, como ya bien mencionas, viéndolo desde el lado de la ciencia, pues sí, hay gente que pues desconoce que hay algunos restos humanos que son utilizados para darle
forma precisamente a estas estatuas. De hecho, hace años, ¿no? Corría el rumor de que había un Cristo que le crecía el pelo o algo así. Más o menos, si no me estoy equivocando, así va el rumor. Y fue pasando el tiempo y también se dieron cuenta que se le empezaron a caer los dientes. Entonces dice que tomaron un cráneo, el cual pues tenía vello capilar y seguía creciendo, que eso supuestamente era lo misterioso. Ahora sí que lo que ellos estaban desconociendo, pues no toda la gente sabía que se había ocupado el cráneo precisamente para eso. Ahora, desde el lado paranormal hay algunas leyendas donde empiezan a ubicarlo desde un punto de vista tétrico, fantasmagórico. Quizá puede ser el hecho de precisar, ¿no?, si realmente se trata de un milagro, porque pues, hay algunos oyentes que pues son del dogma religioso católico y apuestan, ¿no? Dicen, no, es que esto sí es una señal del fin de los tiempos y pues es hora de arrepentirnos y de hacer bien las cosas porque están pasando. Estuve leyendo una nota donde aseveraba ese tipo de cuestiones, que eran fraudes a favor del dogma para que la gente se arrepintiera y volviera a las iglesias. Y viéndolo desde el lado paranormal, es que, bueno, son distintas creencias donde hay vírgenes que supuestamente lloran sangre precisamente avecinando un cataclismo, algo catastrófico, ¿no? Precisamente para que la gente vuelva al lado del dogma, arrepintiéndose y diciendo, ¿saben qué? Esto es de atención, vean los tiempos que estamos viviendo, Dios se manifiesta. Porque escuché también un fragmento de un sacerdote precisamente haciendo la investigación de este mismo, donde él afirmaba que Dios se puede manifestar en las estatuas, pero pues si nos citamos básicamente en el libro de la Biblia, Dios es muy celoso, inclusive te dice o te recalca que no le gusta adoración a ninguna estatua o figura religiosa, ¿no?, como lo quieras ver. Entonces sería algo contradictorio, teniendo en cuenta que la mayoría de milagros se le dan el reconocimiento nada más desde la perspectiva católica. Hay algunas otras fuentes cristianas o iglesias cristianas que dicen, ¿sabes qué? Esto no. Inclusive lo tachan como una señal de tipo demonio o una cuestión así, ¿no?, medio espectral. Una vez llegué a mirar un video donde está un Cristo en una caja de cristal y mueve la cabeza. Y no es como se hiciera un acercamiento. De hecho, la cámara está como dando un recorrido y se alcanza a ver. Y también se puede prestar a la manipulación precisamente del video, ¿no? Y darse una prueba, entre comillas, de lente, donde está haciendo acto de presencia. Quizá fue manipulada precisamente a propósito, no lo sabemos, pero aún así, pues nada más cabe a veces en la especulación. Hay gente que dice, no, es que esto sí realmente es bueno, los sacerdotes son lo que les da más, ¿cómo se podría justificar aquí? El milagro, ¿no? De hecho ya lo ven los 12 de diciembre cuando hay así como que apariciones, en teoría, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe o la famosa Tonantzin. Empiezan a hacer énfasis, no, sí, se está manifestando, es la Madre de Dios, ¿no? Y caben en muchas contradicciones. Si lo tomamos desde el lado paranormal, puede ser que sea muy posible. Se han dado algunos avistamientos, ya sea de juguetes, muñecas, que de cierta manera suelen ser poseídos, ¿no? Entonces también podríamos darle ese punto por ese lado. Suena curioso, bueno, tomando la parte de los muñecos que dices y tomando la parte de que estatuas religiosas que se mueven. Cabe mencionar que hay videos, existen esos videos, desconocemos qué tan veraces o verídicos son, pues ahí se muestra que hay varias gentes, entre ellos curas o padres o sacerdotes, como le quieran llamar, involucrados, ¿no? A lo mejor ellos no lo ven directamente, están de espaldas porque están dando su cátedra y la gente llega a grabar, ¿no? Y según, o al menos parece que se mueve, ¿no? Hay gente que dice sí, hasta se persina y todo el rollo y lo graba, pero fíjate lo curioso, lo graban pero no tienen miedo. Caso contrario,
que cuando graban un muñeco, ya sea un famoso oso de peluche o cualquier muñequito ahí que tengas en tu casa que se mueva por X razón, no lo toman como un milagro, no lo toman como una posición divina, sino como una posición maligna. Lo curioso, si te pones a pensar, dices, bueno, si una estatua se mueve, la misma reacción debes tener con ya sea un juguete, ¿no? Que se mueve. Y estamos hablando de un juguete que pues no tendría por qué moverse si no tiene algún tipo de energía que haga que se mueva. Yo no entiendo por qué la gente se espanta, digamos, si un muñeco se mueve. Si es lo mismo con una estatua. Y siendo ahí que en público la estatua se mueve o da a entender que se mueve. Y todos dicen, pues esto es como bien lo mencionas, no, esto es un milagro y no sé qué y no sé cuándo. Y ponle tú que a lo mejor dicen, es que llora y llora cierto líquido rojo o lágrimas, ¿no? Pero, y ahora si lo ves de un lado religioso, dices, a lo mejor no llora por nosotros, está llorando porque a lo mejor, viéndolo de otro punto de vista, lo estamos cajeteando en algo. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿no? Esa es otra forma de ver cómo la gente cree en algo, digamos, en un objeto que no tiene vida, pero curiosamente cuando se llega a mover, si es de la parte religiosa o entre comillas divina, no tiene miedo. Pero si es un objeto que está dentro de su casa, ya sea que sea de forma humana o cualquier objeto inerte random, una silla, que se mueva por X razón, le tengan miedo. Digo, no sé ahí cómo pensarlo. Y digo que pues sería casi lo mismo, ¿no? Pues imagínate, podrías pensar que un ente divino o fuera de eso está contigo, ¿no? O a lo mejor, como dicen, un familiar que llegó a visitarte, qué sé yo, pero no es tanto así como para tomarlo así como de miedo, ¿no? Digo, a lo mejor digo eso porque no lo he visto en vivo, ¿no? Cambiaré mi opinión si lo llego a ver. Sí, digo, y aquí tienes gran razón precisamente lo que estás diciendo. La cuestión aquí viene de dos relatos, los cuales les pasaron a niños. Entonces, como niño, pues lo ves fuera de lugar, fuera de orden, aunque se tratara de un juguete, porque se supone que esa estatua no se mueve, no tiene flexibilidad, al contrario, es totalmente rígido, puesto que suele ser de materiales como yeso, inclusive hay como un tipo de materiales hasta de construcción en algunas de estas. Quizá la gente normal lo va a ver así como que, pues es un milagro, pero un niño no. Un niño lo ve como algo terrorífico. Y teniendo en cuenta que también las figuras son de arte sacro, entonces pues hay un contraste, y como ya lo estuvimos aquí haciendo mención, hay quienes podrían decir, no saben qué, no tienes por qué asustarte, al contrario, debes de sentirte bendecido de que a ti se te dio el privilegio, ¿no? De tener el honor de presenciar este tipo de cosas. Asimismo, mucha gente no lo sabe, pero los principales inmiscuidos en este asunto es el Vaticano, los cuales buscan darle veracidad o desmentir dicho acontecimiento. Se podría decir que probable es que estas, digamos, en cuestión de las vírgenes lloren, porque también hay cristos que supuestamente también lloran. Desde el lado de la ciencia dicen que el grado de humedad de donde esté precisamente la estatua, sumándolo con algunos factores atmosféricos, hacen que empiece a drenar agua, asimismo óxido de hierro, dando la coloración rojiza de la sangre. Ahora, hay hasta padres, y como ya mencioné hace rato, que dicen, no tienes por qué sentirte así, al contrario, agradece que ese milagro te pasó a ti, y es para que tú pases o des la señal a los demás fieles. ¿Crees que puede ser? Yo lo consideraría que sí, podría ser un propio fraude desde el padre que está en esa parroquia desde hasta el Vaticano o viceversa. ¿Crees que haya una complicidad para tener a las masas dormidas? ¿O realmente sí existe el hecho de que tanto existe el bien como existe el mal, y este tipo de manifestaciones se pueden dar? Pues ahora sí que podría haber de dos sopas. Una realmente, como dice, ¿no? Algo o alguien quiere dar un mensaje, pero como somos humanos lo estamos malinterpretando.
¿Cuál mensaje? No lo sé, pero puede haber un mensaje. La otra es, también es cierto, no hay que dejar de lado la parte que puede ser un tipo de manipulación de la estatua, ¿no? Como bien dices, no sabemos de qué material es. Lo que comentas, pues, nos das una descripción del posible material de lo que está hecha, ¿no? La estatua. Pero cada estatua está hecha con diferentes cosas. Como bien mencioné hace ratito, ¿no? También puede o no estar hecho de materiales humanos. ¿Sí? Pero pues son cosas que uno no sabe, porque a fin de cuentas nos muestran la estatua. No todos la pueden tocar. Solamente personal experto que pueda o no estar capacitado para la manipulación para darle mantenimiento a dicha estatua, ¿no? Solamente ellos pueden darle, meter mano, por así decirlo, ¿no? Pero los demás creyentes o fieles, no. Incluso, no sé, los demás que piensen, pero pues si tú llegas a tocar esa estatua, los mismos curas, padres o sacerdotes se enojan, porque tú no eres como que apto o no estás a la altura para tocar la estatua, no sé, algo así de que ellos piensan, ¿no? O porque a lo mejor la puedes romper, ¿no? Qué sé yo, pero pocas personas pueden tocar esas imágenes. En sí, pues nadie sabe a 100% cómo está hecha la estatua, ¿no? Como dices, pues puede estar hecha de cerámica, 100% de piedra o de algún otro material diferente al que conocemos, ¿no? Incluso hasta de cera, o cera con, ¿qué será? Valga la redundancia, ¿no? Con alambres, para darle esa fijación, esa dureza, ¿no? Entre otros materiales, o simplemente trapo, o qué sé yo, igual y restos humanos con trapos, o cualquier cosilla así que le dé ese aire de lo más real posible, ¿no? Y como dices, ¿no? A lo mejor esos fierrillos que llegan a tocar, o para darle la estructura o la forma a la imagen, con el tiempo se van degradando, y con esa composición que tienen, con la humedad del clima, el calor, no sé yo, los materiales hacen una reacción. Esta reacción química pues se expresa en diferentes tipos de cosas, ¿no? Ya sea gas, líquido o sólido. Y así en diferentes cosillas podemos decir, ¿no? En cierta forma, pues darle una credibilidad al 100% tampoco le podemos dar una fe al 100%. Bueno, al menos en mi caso yo no le puedo dar una fe al 100% de que estas estatuas realmente saquen fluidos por los ojos, ¿no? O tengan la capacidad de... Unos dirán que pues sí, sí se mueve, a pesar de que hay otros videos que dicen que hay estatuas que son hechas al 100% de metal o de piedra. De hecho hay un video por ahí que dice que hay una estatua, no me acuerdo dónde, creo que la vi en los esos archivos que me mandaste. Ahí dice que había una estatua que estaba 100% hecho de piedra, incluso tiene un colgante que según dicen los pobladores que estaba hecho al 100% de piedra, pero la llegaron a grabar que se movía, o sea, como si corriera aire y se empezara a balancear. Pero lo curioso que yo, al menos yo alcancé a ver, a lo mejor me equivoco, es que ese colgante no estaba hecho de piedra, estaba hecho de otro material diferente. Entonces, pues a quién le crees, ¿no? O sea, si estás viendo que no es 100% un material que no te dicen, entonces no pueden argumentar de que pues se pueda mover. Para mí es algo ilógico, no, como que no da. Para mí no, se lo veo de la lógica. De lo paranormal, pues, quién sabe, eso sí. Pues, como se puede decir, una imagen al 100% darle una veracidad de que sea divino, entre comillas, por así decirlo, pues no garantiza nada. Incluso pues ya está el clásico dicho, ¿no? Pues, o clásica frase que dicen que pues todos los que estamos afuera pues ya nos tiene el diablo, ¿no? Ya nos ganó. Y a fin de cuentas el diablo está más tiempo en la iglesia, ¿no? Pero bueno, es lo que puedo decir de esa parte, ¿no? Así es. Digo, por ese lado, a lo mejor de donde está la supuesta Virgen llorando, pues das una explicación lógica, pero ¿qué pasa cuando, no sé, un Cristo o un santo de cualquier otro índole, ya sea de, no sé, un San Benito, un San Judas, un X, mueve los ojos o mueve la cabeza, ese tipo de cuestiones no lógicas en algo inerte? De ahí sí podríamos citarlo como un fenómeno extraño, inclusive paranormal, donde hay videos
donde relatan lo dicho, ¿no? Entonces, quizá desde ese lado hay gente que pueda decir, no, pues es que puede ser un montaje. Claro que sí, los montajes están desde más, yo creo que desde principios de los 2000 no se podría hacer una edición. Obviamente, como va avanzando la tecnología, pues más fácil es hacer un montaje. Inclusive hay gente que ha hecho videos con la IA, ¿no? Donde habla supuestamente Jesús y está dando un mensaje, y ahí ves a tu tía la católica compartiendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque creen que sí es real y ese tipo de cuestiones. Digo, no lo estamos tratando desde un punto de vista ácido, porque no es así. Buscamos aquí darle también cierta lógica, porque hay cosas dentro de la realidad que sí no tienen lógica, y estos son dichos acontecimientos citados como fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, quizá, digo, aquí tengo el documento, se le conoce como la Noche de los Santos Vivientes. Es una leyenda de Donceles. Cuenta así, dice, ponte a rezar, Donceles, la leyenda de los santos vivientes. Miedo es entrar a un templo antiguo en la noche y quedarte encerrado en él, sin que nadie te abra. Dice, pero el temor mayor es no estando solo, sino darte cuenta que estás rodeado de figuras, estatuas religiosas. Así empieza el relato, ¿no? O sea, dando a entender que teniendo una situación de este tipo, que te das cuenta, no sé, en la entrada viste un San Judas y ya cuando ves no está ahí. Y como vas avanzando, vuelve a aparecer. Entonces ahí es donde se pone medio escabrosa la cosa. O sea, no sé, se puede acelerar el ritmo cardíaco, inclusive, no sé, este tipo de estatua se acerca a ti. Obviamente no tendría la misma elasticidad que nosotros tenemos, ni la flexibilidad, pero empieza a recitar ciertas cosas. Digo, es una leyenda, obviamente aclaré antes de empezarlo, pero consideraría que quizá si alguno de nosotros, ya sea de tanto los que estamos relatando esto como de los propios oyentes, le llegara a pasar, yo creo que sería algo de infarto, ¿no? Ya tan solo, no sé, o buscar refugio en una iglesia, si por azares del destino no tienes a dónde ir y fuera tu último recurso, yo creo que estarías con miedo, y más teniendo en cuenta que hay gente que le tiene fobia al arte sacro. Entonces no sé qué pienses. Pues bueno, tomaré una parte de lo que habías mencionado de cuando se mueven los ojos. Si lo vemos del lado paranormal, hay un video en lo que unos exploradores urbanos van a un parque, no me acuerdo cómo se llama ese parque, creo Reino Aventura, y graban a la famosa Blancanieves, ¿no? Dicen que la cabeza se mueve y dicen que los ojos se mueven. Incluso si lo comparamos del lado religioso, como bien lo dices, ¿no? Hay vírgenes que también hacen lo mismo, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué tienen miedo, no? De un muñeco, digamos, en un parque de diversiones, a una iglesia. No sé qué diferencia hay, si se sienten igual o indefensos, ¿no? Protegidos o indefensos, no lo sé. En la parte de lo que mencionas de por qué la gente tiene miedo a este tipo de culturas, pues será porque a lo mejor tienen la misma dimensión que una persona normal o un adulto, porque lo ven como una figura humanoide casi igual o igual, que imagínate que es como un maniquí, vaya, a lo mejor no tiene o sí tiene los rasgos al 100% de una persona, y si te le quedas viendo piensas o te quedas con la idea de que se va a mover, incluso así por chiste y por así echarle la guasa. Ha habido personas que interactúan con maniquís y no se dan cuenta, ya sea por error o por distracción, o porque realmente a su percepción la ven real. Y esos son videos de risa, ¿no? Que van pasando por un centro comercial y pues le dicen, oye, disculpa señorita, ya cuando ven bien es un maniquí, ¿no? Pero la diferencia es que no se mueve o no le responde, ¿no? Caso contrario que con estas imágenes, ¿no? Que puede o no que si tú le quedas viendo un énfasis más fijo durante tanto tiempo, a lo mejor tu cerebro le juega una mala pasada, ¿no? Una mala broma. No sé qué pensar, solamente eso es lo que se me puede venir a la mente ahorita. Sí. Bueno, eso porque lo estamos analizando, ¿no? Porque ya cuando está en el momento uno,
todo lo que estamos analizando, todo lo que se analiza, es como si se te fuera. Sí, bueno, estamos dejando de fuera unas posibles, ¿cómo se le podría citar aquí? Bueno, pues sí, como tipo leyendas, en caso de que te llegue a pasar, pues cómo actuarías, ¿no? No puedes pelear con algo inanimado que no le duele, que no, porque de todos modos, aunque tú le trataras de hacer daño, no siente dolor, sigue avanzando, ¿no? Y es el caso, ¿no? De la supuesta leyenda, donde este tipo de figuras que están en la iglesia empiezan a repetir como nada más una línea que se sabe, ¿no? Como si fuera un monstruo. Arrepiéntete, reza, cosas así. Entonces, imagina, si le pasa a una señora, no sé, de índole católico, quizá pues hasta ahí quede, ¿no? Hace años, tan solo en la película de Mel Gibson, la de La Pasión de Cristo, una señora en Estados Unidos se murió de la impresión de ver la película. Entonces imagina que una estatua, ¿no? Obviamente de arte sacro, se te acerca o diga tu nombre. Aunque tú lo consideres que supuestamente es algo bueno, podría pasar por tu mente que realmente estás en peligro. O sea, la respuesta del cerebro es mantente en alerta, huye, escapa. Digo, nosotros porque somos herejes, pero quizá la gente pues de ese séquito no se ha puesto a pensar qué podría pasarles, ¿no? Realmente se quedarían a escuchar esa imagen, se arrodillarían ante esa imagen o podrían huir, no lo sé. Quizá hay gente que diría, no, yo estaría agradecido precisamente de que a mí me pasó, pero dentro de tu agradecimiento podría verse reflejado el miedo, el terror de ver algo inanimado tomar vida y no sé, mover un brazo. Inclusive hay estatuas que supuestamente mueven un brazo, la cabeza, o bajan, porque hay algunas que dicen que estoy leyendo algunas leyendas de que hay un Cristo, no recuerdo en dónde, que supuestamente baja de la cruz en tanto tiempo. Entonces, no, a ciencia cierta no podríamos decir si eso es bueno, eso es malo. No lo sabemos. Consideraría que este tipo de cuestiones paranormales no sabes ni siquiera lo que te enfrentas, porque teniendo en cuenta o como base de que una figura religiosa está como para protegerte, porque así los utilizan como si fueran talismanes de protección. Y no sé, esa estatua te volteara a ver o moviera la cabeza y tú estás presente, sería una impresión tal que desencadenaría en un problema de salud, inclusive hasta en un fallecimiento, ¿no? Sí, de hecho, si dejamos de lado las estatuas religiosas y lo vemos del otro lado, donde no hay estatuas, digamos, entes espectrales o algún otro tipo de este tipo de seres, es lo mismo, ¿no? Como bien lo mencionas. Ponemos el caso muy conocido, pues clásico La Llorona, ¿no? Un ser que a lo mejor pocos dicen haberlo visto, pocos han sobrevivido y los que quedan, pues algunos mueren, algunos no, o después de verla mueren. Es algo similar, vaya. ¿Cómo saber si realmente vas a hacer algo bueno? Bueno, más que nada no bueno, sino cómo vas a reaccionar, vaya. Como bien lo mencionas, ¿no? Y bien lo recalcas. ¿Cómo va a ser tu reacción? ¿Va a ser positiva, negativa? O simplemente pues ahí vas a quedar del infarto, ¿no? Porque aparte de que pues cuando te pasa a ti solo, tienes tu miedo crece que cuando estás en compañía de, y bien ahí todos los videos que hay existen, donde se hace mención de este tipo de movimientos de estas figuras, incluso hay gente que lo graba, y hay gente que hace sus ademanes de expresión o como respeto a estas deidades, ¿no? Bueno, a estas estatuas, vaya, pero porque están acompañadas, todas se sienten, pues sí, fuertes, ¿no? En ese momento, pero también puede llegar o no a pasar la parte de histeria colectiva, ¿no? A lo mejor ahí se aguantaron, pero yo creo que alguno que otro sí, se puede ser que sí se sacó un pedo, ¿no? Pero si nos vamos a la parte si estuvieran solos en la iglesia, sin importar la hora. Y así es como empieza precisamente esta leyenda. O sea, imagina una situación donde te ves envuelto a escapar, no sé, por situaciones ya sea de
de vida o muerte, y entras a este tipo de templos y tú crees que estás resguardado ahí, tienes seguridad, y más si eres de algún tipo de dogma religioso, pues dices, te sientes como que un poquito más seguro, no creo que vengan a hacer relajo aquí, pero qué tal si la amenaza realmente está adentro. Hay gente que dice que hasta en capillas ha visto, no es necesario ir a una iglesia para que ocurra este tipo de cuestiones, ya sea de una virgen que llora o una estatua de tal santo se mueva, o un Cristo mueva la mano o la cabeza, o que se vea como que respira, inclusive los ojos, ¿no? Porque también está muy dado a que se preste como montaje, y de hecho llegué a ver cómo se hacía el montaje de que cuando abren y cierran los ojos. Pero ¿qué pasaría? Porque de hecho este tipo de contenido en videos de imágenes religiosas fue muy apreciado antes de los 2010, donde se consideraba algo así como que pues un milagro, pero aterrador a su vez, ¿no? Porque veías como digamos el padre estaba dando su misa, y por azares del destino enfocaban la imagen y veías que volteaba o movía los ojos. Entonces en teoría el de la cámara no veía ese tipo de suceso hasta después, porque siempre pasa así. Y quien no, pues no sabe inventar una historia de ese tipo, ¿no? Para darle credibilidad precisamente al video. Ahora bien, ¿qué pasaría si ya estando inmersos en este tipo de situaciones, no sé, con que se te aparezca algo, ¿no? De este tipo de santos o vírgenes. ¿Cómo reaccionarías? Ahí tenemos el vivo ejemplo, ¿no? No sé cómo denominarlo. Hay gente que lo cree que realmente sí pasó y así fue, y hasta ya también ya se le hace un culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Imagina qué hubiera pasado en caso de que hubiera sido real. Digo, considero que pues tiene ahí sus fallas, ¿no? ¿Cómo se hubiera sentido Juan Diego? ¿Realmente lo hubiera tomado así como que así, patrona? Yo voy a ver a los curas, usted no se preocupe. ¿Realmente así pasó? O sea, ¿no se sugestionó? O sea, dejando de lado el mito de que supuestamente se creó la figura de la Virgen Morena, dejándolo de lado, asentando de que supuestamente sí pasó. Entonces, ¿cómo se hubiera sentido realmente Juan Diego? Si lo hubiera tomado con tranquilidad, con serenidad realmente, donde dices, ¿por qué debería fiarme de este tipo de cosas, de este tipo de cuestiones? Entonces, hay un conflicto constante entre este tipo de creencias, ¿no? De índole cristiano. Están los católicos que veneran pues todo lo que les puedan presentar, y existen los otros, ¿no? Los protestantes o evangélicos, tempecosteses, donde dicen, no, es que realmente eso puede ser obra del demonio. ¿Por qué? Porque lo dice en la misma escritura. Entonces, pues cabe a confusión, ¿no? Realmente no hay una certeza de que pueda venir o pueda ser algo bueno, teniendo el ejemplo de el más conocido, ¿no? El que ha dado más apogeo en América Central, inclusive el Vaticano creo que es una de las pocas vírgenes que realmente reconoce. Entonces, ¿por qué el relato de alguien tendría que convencerme si teniendo pruebas en otras cuestiones ellos las descartan? ¿Qué sería lo que ellos dicen? No, esto sí pasó y esto no. ¿O por qué sí podría ser un milagro y no podría ser la presencia, no sé, de un demonio? Podría ser un milagro porque pues soy cura, soy padre, y yo te lo digo. Bueno, digo, viéndolo desde el punto de vista católico, pues sí, ¿verdad? Así funciona todo. Pero pues es la cuestión. O sea, realmente, así como te cuentan la historia, realmente no hubo terror en Juan Diego al ver este tipo de cosas, aunque viniera de una perspectiva angelical. Hay dicen, no me crean, que Juan Diego, aparte de pues ser una persona pues, de la casta criolla o mestiza, se tomaba sus porros, ¿no? Es lo que dicen, no me consta, pues no lo conocí, no viví en esa época. Lo que se dice es que sí se tomaba unos buenos porrines en el cerro, y pues un día pues en el cerro, pues como caminaba, pues vio este tipo de imagen, y ya con lo que uno está bien feliz,
pues ya lo tomo un poquito más relax, ¿no? Se dice, no me consta, pero pues podríamos, si fuera cierto, podríamos decir que pues eso le quitó la parte de timidez, ¿no? Ahora que si no fuera así, pues entonces para que no lo tomaran como un loco, pues le apoyaran con su teoría, ¿no? Con, bueno, con lo que en parte, ¿no? Estos frailes o curas, ¿no? Como se llamaban antes, para que pues obligara a una nación, ¿no? Un pueblo, se puede decir. Pero sí, ahora que si lo vemos de la parte psicológica, pues sí, imagínense qué tantos traumas, qué tantas cosas no experimentó, ¿no? Independientemente si hubiera existido o no esa imagen, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que Juan Diego era amo y señor del peyote en ese entonces, cuando te pasa el efecto, pues recuerdas la situación que te pasó, teniendo en cuenta que no nada más fue una ocasión, fueron 3 veces la que los vio, o sea, dices, ay, no sé, digo, uno, ¿por qué se hereje, no? Y pues la gente con más espiritualidad católica, pues lo tomaría como algo divino, ¿no? También ahí tenemos la aparición de la Virgen de Fátima a los niños del pueblito, ahí los pastorcillos, que también fue a dejarles un mensaje. Entonces, aquí no fue una imagen o una estatua, ¿no? Pero también causa el impacto, ¿no? De ver algo desconocido y alguien desde el cielo que te está hablando y tú lo ves ahí y dices, ay, güey, realmente es Dios, realmente es un demonio, estaré pasando por un estado mental donde se está produciendo alguna alteración y estoy escuchando y estoy viendo esta cuestión. Entonces, hay distintos puntos de donde podemos abordarlo. Digo, honestamente ya era un tema que quería traer aquí al podcast, porque hace tiempo estuve escuchando una persona que me decía, ¿y tú qué piensas de ese tipo de cuestiones? Aquí la realidad es que considero que si me pasa, pues no tendría ni siquiera palabras para poder explicar cuál sería mi reacción, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que en la web hay infinidad de videos, ya sean remasterizados, con montaje, inclusive supuestos milagros, entre comillas, porque siento que también puede venir orquestado desde otro lado. Ahí queda, ¿no? Ese interrogativo. ¿Realmente pasan? Bueno, antes yo creo que de darle ya fin a este podcast, les voy a comentar algo. Como ya les hicimos mención al principio del podcast, yo llegué a tener un familiar cercano que hace tiempo, llegó a tener una muñeca que se movía, o sea, digamos, la dejaba en la sala y luego aparecía, no sé, en su cuarto, o la dejaba en su cuarto y luego aparecía en otro cuarto. Entonces decidieron tirar ese muñeco. Pero ¿qué pasaría si, no sé, en vez de muñeco fuera un niño Dios? ¿Realmente lo seguirían viendo con los mismos ojos de terror, tratándose, no sé, de una figura de este culto religioso donde pues se les adora a cualquier tipo de manifestación especial? No sé, yo creo que es lo que les dejo ahí de tarea, que pues si tienen figuras religiosas en su casa, se cuiden precisamente de ellas, ya sea desde la perspectiva de que te puede hacer daño o te puede sacar un susto, inclusive puedes hacer o tomarlo como milagro, ¿no? Pero realmente tendrían una presión así de felicidad de presenciar este tipo de actos. Pero bueno, ¿cómo ves, Malboro? ¿Qué crees que te pasaría en caso de que llegaras a tener este tipo de manifestaciones? Si es en público, pues ahí los dejo, ¿no? Que se los lleve a todos y ahí se quedan. No sé, si es en privado, una de dos, a lo mejor, pues sí, me quedo impresionado o me agarra la curiosidad, y la otra, pues ahí quedo de un infarto, ¿no? Dependiendo de mi salud. Puede ser uno de esos dos. Es de pensarse, porque digo, si llega a pasar con un niño, con un muñeco así tipo de, ¿cómo se le llama esta marca que es muy conocida? Nenuco, pues a lo mejor no lo tiras a la basura, vas y lo quemas y ya. Pero ¿qué pasa? No sé si fuera un niño Dios o un Cristo que tienes ahí en el clásico, ¿no? Ahí en donde está tu sala o tu comedor, inclusive en tu cuarto, ¿no? Que tú veas que... ¿Te imaginas que te imaginas que hagas eso y de repente vas y te metes atrás ahí a tus aposentos y lo vuelves a encontrar?
Sí, él dice en varios relatos, o sea, no cuestiono la veracidad, como puede ser falso, como puede ser verdadero, pero ¿cómo lo tomarías? O sea, realmente como una bendición o como algo espectral. O sea, aquí es la cuestión. ¿Cómo lo abordarías? ¿Vas a la iglesia y dices es un milagro o vas con algún ¿cómo se le llaman estas gentes que se dedican al paranormal? Sofistas. Ajá, un cazafantasmas, porque pues sí es algo muy extraño. De hoy ya, bueno, para cuando salga este podcast, pues se estaría publicando en la semana de Semana Santa, pues para que escuchen y vean precisamente el tipo de contenido que es probable que pueda llegar a pasar, ¿no? En su casa, no sé, y más teniendo en cuenta si tienen la figurita del San Judas o cosas así, porque hay gente que sí los tiene allá afuera de sus casas, ¿no? Dices, no se sabe si es para pantallar o realmente es para venerar, porque, bueno, cada cabeza es un mundo. Pero bueno, no nos podemos ir del podcast sin antes mencionarles que si les ha gustado, se suscriban, le den like, comenten, compartan. Asimismo, si tienen alguna evidencia paranormal, relato o quisieran hacer una colaboración, aquí estaré dejando el correo, el cual es nivel 1 malboroneox@gmail.com. Y pues bueno, yo creo que ya sin más nos estamos despidiendo. Ahí tenemos unos relatos todavía de paranormal, pero todavía no hemos hecho el siguiente podcast porque aún faltan más relatos. Y pues cabe mencionar que pues se les agradece a todas las personas que se unan y que se suscriban. Algunos que ya se suscribieron, pues gracias. Y pues nos vemos hasta la siguiente. Así es, soy Neox. Yo Malboro. Hasta la próxima. Gracias.